Información inmediata. Luego de aproximadamente 5 meses del conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamás, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para exigir el cese al fuego inmediato entre ambas partes. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Zach Sarit, él es embajador de Israel en Ecuador. Señor embajador, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María, gracias por invitarme. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Conversemos pues entonces acerca de esto, de la situación actual con respecto a esta guerra que iniciara pues ya en el mes de octubre del año anterior entre Israel y el grupo extremista Hamás. ¿Qué decir, señor embajador, pues de algo muy comentado en los últimos días y es la postura de Estados Unidos, las declaraciones duras que ha hecho el presidente Joe Biden acerca de la situación humanitaria que se vive actualmente en Gaza y esta especie de advertencia que hace de que se deben tomar las medidas necesarias por parte de Israel o pues habrán consecuencias? Bueno, es verdad que hay una crisis humanitaria en la Franja de Gaza debido a la guerra. Pero uno tiene que ver todo el asunto, de dónde empezó, cómo empezó toda la crisis y qué se puede hacer para terminar la crisis. Para ellos que ya olvidaron, la crisis empezó el 7 de octubre con un ataque terrible de parte de los terroristas de Hamás, un masacre. Mataron 1.200 personas en un día, en sus casas, en sus camas, niños, mujeres, ancianos. Secuestraron como 250 personas. Hasta ahora todavía tenemos 134 secuestrados ahí en la Franja de Gaza sin saber dónde están, cómo están. La Cruz Roja no tiene acceso a ellos, no sabemos si tienen medicamentos, no sabemos nada de ellos. Ahora también hay que recordar, Hamás es un grupo islamista, extremista, fundamentalista. No son gente que piensan como yo o como ustedes. Ellos empezaron la guerra contra Israel no el 7 de octubre, sino 15 o 17 años atrás. El mundo no sabe, pero nosotros sufrimos cohetes y misiles, infiltraciones todos los días. El 7 de octubre fue el colmo, pero no el incipio. Ahora, después de lo que pasó el 7 de octubre, nosotros entendimos que así no se puede seguir. No podemos seguir viviendo con esta amenaza, con estos asesinos en nuestra frontera. Y salimos a la guerra en la Franja de Gaza. Si los líderes de Hamás quieren terminar la guerra en la Franja de Gaza y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino en la Franja, y de verdad sufren, tienen que hacer dos cosas muy simples: rendirse y liberar a los rehenes, a los secuestradores, nada más. Pero va a haber tal vez algún cambio justamente en la política que se está manejando con respecto a la guerra con Hamás en la Franja de Gaza, donde inevitablemente hay civiles que no tienen nada que ver con esto y que pues están ahí, que pierden la vida. Estamos hablando de miles de civiles. ¿Se va a hacer algo? ¿Se va a revisar la manera en la que se pueda proteger la vida de estas personas? Sí, bueno, primero hay muchos números que están ahí en el aire. Yo sugiero no creer en ninguna palabra que sale de la Franja de Gaza porque sale de Hamás, de una organización que mata niños, que comitan un doble crimen de guerra. Primero atacan a nuestros civiles, y muy cruelmente, y después usan sus propios civiles como escudos humanos. Nosotros hacemos todo lo posible para evitar lastimar a la gente no involucrada, a los civiles en la Franja de Gaza, y hacemos muchas cosas. Por ejemplo, en el principio de la guerra hicimos un llamado para los civiles en el norte de la Franja de Gaza que salgan al sur para que nosotros podamos luchar contra los terroristas de Hamás ahí en el centro de la franja sin lastimarlos, y así fue. Nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles, hacemos unas llamadas telefónicas, mensajes
de WhatsApp, de cualquier cosa para advertir a los civiles si vamos a atacar a Hamas en sus alrededores. Yo quisiera aclarar, nuestro enemigo es Hamas, no son los palestinos. Así no es. atacamos a los palestinos ni a la Franja de Gaza. Nosotros luchamos contra los terroristas de Hamas, punto. Ahora, los terroristas se comportan como terroristas, están vestidos en civil, están en cualquier lado. En casi cada casa en la Franja de Gaza hay un almacén de armas. Están en mezquitas, están en colegios, están en hospitales, están en cualquier lado, en cualquier lugar. Y nosotros no tenemos otro remedio sino buscarlos por dónde están. Y la ley internacional permite eso. ¿Se justifica entonces la pérdida de vidas humanas, señor embajador, como lo que ocurrió? Y utilizo la misma palabra que el presidente del país norteamericano de Estados Unidos, que habló de indignación cuando pues fallecieron estas 7 personas, trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. Eso fue una tragedia, fue un error que cometió el ejército israelí. Nosotros no negamos nuestra responsabilidad y no contamos historia. Sí fue el ejército israelí. Eso fue un error muy lamentable, pero fue un error. En guerras pasan errores. Hasta el ejército israelí mató un día a 3 secuestrados israelíes que huyeron y estaban ahí en las calles en la Franja de Gaza, también por error. Esas cosas pasan en guerras. Yo no quiero ahora recordar a los norteamericanos cuántos civiles han matado durante las guerras en Afganistán o en Irak o en Kuwait. O sea, eso pasa en cualquier guerra. Obviamente es una tragedia que no debe pasar. Nosotros hacemos todo lo posible para evitar que eso pase, como expliqué antes. Y también si hablamos de ayuda humanitaria, nosotros no ponemos trabas a la entrada de ayuda humanitaria. Cualquier cantidad de ayuda humanitaria que está por entrar en la Franja de Gaza, entra en la Franja de Gaza, y hay miles y miles de toneladas de ayuda humanitaria que entran cada semana en la Franja de Gaza. Nosotros no ponemos trabas, también cooperamos con iniciativas internacionales, como por ejemplo el muelle que los norteamericanos están por construir en las playas de Gaza, o el pasillo marítimo que inició el país de los Emiratos Árabes Unidos. Nosotros no solamente permitimos, estamos cooperando con todas esas iniciativas. No tenemos ningún interés que los civiles en Gaza sufren, claro que no. Pero yo quisiera también tomar esta oportunidad y me preguntan todo el tiempo, y no solamente a mí, de la situación humanitaria de los civiles en la Franja de Gaza. Y eso es una pregunta válida, o sea, también es importante para nosotros. Pero ¿qué pasa con los derechos humanitarios de la gente de Israel? Con los 1.200 personas matados en sus camas y en sus casas. El 7 de octubre. Ahora, señor embajador, luego de las declaraciones del presidente Joe Biden, ¿se podría leer un distanciamiento entre ustedes con Estados Unidos, que es su principal aliado? María, quizás fue algo técnico, pero yo no completé la respuesta. Yo estaba hablando de la situación humanitaria de los ciudadanos de Israel. Hubo un silencio 1.200 personas matadas en sus casas, de 134 personas secuestradas en la Franja de Gaza que ni sabemos cómo están, de los 200,000 personas, ¿cómo se dice?, desalojados de sus casas en el sur por Hamas y en el norte por Hezbollah. ¿Toda esa gente no tiene derechos humanos? De acuerdo, son situaciones que también deben, sin lugar a dudas, ser consideradas. Retomo entonces mi pregunta acerca de la relación que pueden mantener con Estados Unidos en estos momentos, luego del pronunciamiento de Joe Biden. Sí, bueno, Estados Unidos, como es conocido, es muy buen aliado, quizás el mejor aliado de Israel en el mundo. Las posiciones y las opiniones de los norteamericanos es muy importante para Israel, pero después de todo somos un país independiente y como cada otro país estamos actuando para proteger nuestros intereses.
y nuestro interés por ahora es luchar contra Hamas, porque si no vamos a seguir luchando hasta derrotar a Hamas. Hamas gana. ¿Y qué va a pasar cuando Hamas gana? Los líderes de Hamas lo dijeron ellos mismos, que el 7 de octubre fue la primera vez, pero va a ser segunda, tercera y cuarta vez. Nosotros no vamos a aceptar eso. Hasta derrotar los norteamericanos. Sí, hay diferencia, no estamos de acuerdo de todos, son nuestros mejores amigos, pero también dentro de familias. De vez en cuando hay malentendidos y hay diferentes opiniones. ¿Hasta derrotar a Hamas, como usted dice, o hasta que liberen a los secuestrados, a estos 134 secuestrados que pues por el momento no se sabe si siguen con vida? Verdad, nosotros tenemos algunos objetivos en la Franja de Gaza. Primero es liberar a nuestros secuestrados, ¿verdad? Pero también a derrotar a Hamas militarmente y también políticamente. En el día después de la guerra, Hamas ya no va a mandar en la Franja de Gaza. Yo no creo que ningún otro país en el mundo va a aceptar un grupo así de terroristas sangrientos que están atacando todo el tiempo y matando a su gente, seguir operando como opera Hamas. Señor embajador, antes de finalizar esta entrevista, me parece importante tratar este tema, este acuerdo que se ha logrado el 3 de abril entre Ecuador y Israel, que plantea la generación de plazas de trabajo para jóvenes ecuatorianos en el área agrícola. ¿Qué es lo que contempla este acuerdo y qué es lo que se puede esperar? Estamos hablando de una migración circular. Verdad. Primero, gracias por la pregunta, porque hay que recordar que Israel es mucho más que un conflicto. Nosotros contribuimos al mundo en áreas de ciencia, de innovación, de cualquier cosa que uno puede pensar, mucho más que nuestros rivales que no contribuyen nada al mundo aparte de violencia. Acerca de este acuerdo, es un acuerdo que responde de un lado a la necesidad de empleo en Ecuador, más que todo empleo de jóvenes, y del otro lado la escasez de trabajadores de agricultura en Israel. Es un memorándum de entendimiento que habla de 2,000 trabajadores en primera etapa, y después puede ampliarse hasta 25,000 trabajadores en agricultura. Y nosotros estamos, aparte del hecho que eso es un hito en las relaciones entre Israel y Ecuador, también de verdad este acuerdo viene al mundo para ayudar a los dos lados, cada lado y su interés, y estamos muy contentos y vamos a hacer todo para ampliar este acuerdo. Estamos hablando de que se desplazarían hasta Israel con una visa de trabajo temporal. Esto implicaría que tendrían pues las mismas condiciones que puede tener cualquier residente de ese país, ¿no? Claro que sí. Trabajadores extranjeros en Israel están bajo la ley de Israel. O sea, no pagamos en Israel, por ejemplo, si hablamos de un sueldo, no pagamos el sueldo en los países de origen, sino en el sueldo israelí. El sueldo mínimo israelí, por ejemplo, es $1,600. Eso es el mínimo. Antes de horas extras, antes de, fines de semana. No se puede, es ilegal pagar en Israel bajo del sueldo mínimo, y también hay condiciones sociales de trabajo que están en la ley de Israel. Esos se aplican también a los trabajadores extranjeros. Sin lugar a dudas, esta es una buena noticia, tanto para Ecuador como para Israel, algo de beneficio para ambos países. Le quiero agradecer nuevamente a Zach Sarid, él es embajador de Israel en Ecuador. Gracias por habernos acompañado, embajador. Muchas gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.